Bueno, la verdad que estoy muy impresionado por esta recepción. Hace muchos años, Adolfo Calitrot, que era viceministro de Economía, yo lo admiraba y tuve una buena relación con él, en el equipo de Juan Surril, me decía, cuando te vas del gobierno, por lo menos 3 años, callate. Y yo le hice bastante caso. O sea, traté de no participar de todos los debates que se dieron en los últimos años, estoy volviendo recién ahora a opinar, porque si no uno enfrenta situaciones complicadas, como la de tener que no hablar del todo bien de alguien que fue parte del equipo, y eso es una deslealtad. Entonces que lo digan los demás, no me interesa participar, o defender lo que no defendés honestamente. Entonces tampoco, son los extremos que uno tiene que evitar y dejar que hablen. Por eso es que te agradezco, Ángel, este ofrecimiento, que viste que te dije que sí enseguida, porque bueno, volví de estar en una etapa en el exterior con ganas de decir lo que pienso, fundamentalmente porque estoy preocupado. Y por eso cuando Ángel Rosa me dijo, ¿qué título le ponemos? Pensalo. Yo te contesté enseguida. Ahí de sobrepique te dije, desafíos de la República Argentina, económicos y sociales. Quiero poner el énfasis en la palabra desafíos. Cuando uno va a un desafío, puede ganar o puede perder. Esa es la esencia de un desafío. Y ese es el primer mensaje que quiero decirles. No es como alguien dijo hace muchos años, en una tarde que no estaba muy inspirada, la Argentina está condenada al éxito. Nada menos parecido a eso. O sea, la Argentina no está condenada al éxito. La Argentina le puede ir bien o le puede ir mal. Y enfrenta un desafío, una bisagra en los próximos años. O tomamos un camino de recuperación o podemos tomar un camino de mayor deterioro. Las dos opciones están abiertas. Nada más peligroso, sobre todo para la clase dirigente, que creerse que nuestro país está bendecido por Dios o por los recursos naturales y que somos un país rico. Yo hace 20 años escribí un libro con Martín Lustó, en ese momento yo era más conocido que él, Sin atajos. Y justamente la tesis del libro es que la Argentina ha tomado atajos, como fue la convertibilidad, la tablita, el plan austral, el plan primavera. Fueron todos atajos hacia un bienestar, como dando por sentado que somos un país rico y que podemos tomar estos atajos y no solucionar los problemas de fondo. Y de esto me voy a referir también en el transcurso de la charla, porque los problemas de Argentina son de vieja data. Pero el primer mensaje es que estamos ante un desafío. Lo podemos saber resolver o quizás no. No lo demos por sentado que vamos a elegir el camino correcto. Yo creo que nosotros, nuestro sector político, cometería un serio error dando por descontado que la solución está al alcance de la mano. No. Estamos atravesando una situación crítica por lo que está pasando en el mundo y por lo que está pasando en la Argentina. Esto es el centro de mi mensaje. Yo quisiera que se vayan un poco preocupados, ocupados de los temas que hay que resolver en la Argentina. No lo demos por descontado. La Argentina también puede escribir una historia de fracaso. Irak tiene mucho más recursos naturales que la Argentina. Venezuela tiene más recursos naturales que la Argentina, valuados a precio de mercado, y no están mejor. Entonces no estamos condenados al éxito, y si no sabemos hacer bien las cosas, podemos llegar a pasarla muy mal. Este es el primer mensaje que quiero dar. Sobre el mundo de hoy, que me voy a referir muy brevemente, creo que es un mundo incierto. Hoy mismo cayeron 2 misiles en Polonia, y no sabemos si la guerra toma otro camino en las próximas horas. El mundo post-pandemia es distinto, se trabaja distinto, se comunica distinto, se está retrocediendo de una globalización que parecía un camino de ida y se está volviendo a nacionalismos, se está volviendo a populismos. Ganan candidatos que a primera vista hubieran parecido ridículos en muchos países muy avanzados. Pasó en Inglaterra hace poco, pasó en Estados Unidos hace algunos años, pasó en Italia hace un par de meses. O sea, candidatos que se apartan de la política tradicional de repente tienen apoyo popular. Esto hay que tomar nota de esto que está pasando. Hay una
pérdida de prestigio de las democracias. Las democracias con las redes sociales no se llevan muy bien, porque las redes sociales permiten participar muy activamente a mucha gente que tiene distintos niveles de educación, de formación, de principios, de valores, pero de repente los políticos están todos atentos a las redes sociales, y eso no es lo mejor para la democracia. No es bueno que los políticos estén siempre preocupados por lo políticamente correcto. Entonces todo esto genera una situación sumamente distinta. Y en este contexto vemos muy claramente un trabajo reciente hecho donde muestra el surgimiento de Asia comandado por China, la declinación de Estados Unidos y de Europa, que está claramente en marcha, y usaría la irrelevancia que aparentemente tiene América del Sur en todo esto. No aparecemos en ninguna página, en ningún titular de ningún diario. Pero yo creo que esto tiene un aspecto positivo. O sea, América del Sur está lejos de las zonas de conflicto, tiene energía, tiene alimentos. O sea, lo que aparentemente es irrelevancia también es una oportunidad, si la sabemos manejar. Entonces yo creo que el mundo hoy presenta circunstancias muy distintas, sepamos leer lo que está ocurriendo en el mundo y seamos conscientes de nuestros activos, de nuestras ventajas por estar lejos de las zonas de conflicto y estar también con los recursos que más se están demandando. En una coyuntura que tanto por la guerra, como por la post-pandemia, como por la evolución de las tendencias económicas y políticas del mundo, está claramente empezando a ser nuevamente liderado por Oriente, como pasó muchos siglos atrás. O sea, nuevamente surge China como un aspecto predominante en el escenario mundial. Esto es una primera idea. Lo otro que quiero hacer, y acabo de anticipar, es una breve referencia histórica, porque hace algunas semanas escuché decir a alguien en televisión, no importa quién, la Argentina era el país más rico del mundo hace 100 años. Y hace 100 años es en 1923. Bueno, yo les voy a contar algo. En 1924, en Melbourne, Australia, se hace un Economic Summit, se llama, una cumbre económica, donde se invita a las futuras potencias del mundo. Y entonces manda representantes de Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Argentina. Estos 6 países, en los años 20, la Argentina no era el más rico del mundo, ocupaba el 7º lugar en una estadística que yo desconfío muchísimo, porque es de ingreso per cápita, y acá venían muchos inmigrantes por la temporada, entonces venían, trabajaban, pero no figuraban después en la estadística de población, entonces contribuían con la riqueza, pero no con el denominador, o sea, no se dividía por eso. Muchos de los inmigrantes venían solamente por 6 meses. Entonces yo creo que es falso que éramos la 7ª economía del mundo, pero supongamos que fuésemos la 7ª economía del mundo, estábamos ahí en esa lista. De hecho, en 1919, el diccionario enciclopédico español decía de Argentina, país con tanto potencial que va a disputarle a Estados Unidos el liderazgo económico. O sea, el mundo creía que nosotros podíamos ser una potencia. ¿Quién fue el representante argentino? No lo van a adivinar jamás. Fue Raúl Previs, con 23 años, el economista de la Sociedad Rural. ¿Y saben lo que les dijo Previs? La conferencia no tiene desperdicio. Les dice, a ustedes les va a ir bien, a nosotros no. Cuando hoy decimos la Argentina era uno de los países más ricos del mundo, o el más rico, como dijo uno que conocía muy bien la Argentina, el economista más destacado de la Argentina en toda su historia, les dijo, a ustedes les va a ir bien, a nosotros no. Y las razones que dio son muy interesantes. Ustedes todos tienen cultura anglosajona, dice. Nosotros tenemos cultura española, católica. Él venía de padre protestante, madre aristocrática, Linares, esas eran las ascendientes de Raúl Previs, conocía bien de lo que hablaba, nacido en Tucumán, educado en Jujuy, conocía la explotación de los ingenios, y él decía, en la París de Sudamérica, que ustedes llaman a Buenos Aires, a 40 cuadras hay miseria. Dice, en la Argentina se premia al propietario pero no al que trabaja. Hay muy pocos impuestos al dueño de la tierra, que nunca la trabaja, y muchos impuestos al que la trabaja.
solamente un 5% de los inmigrantes llegaron a ser propietarios de la tierra. Solo un 5% de los inmigrantes. Todos conocemos las películas de los cowboys en Estados Unidos, donde azotaban a las carretas para llegar antes y alambrar, porque el que lograba alambrar 3 acres era propietario de la tierra. Ese era el sentido de las carreras. Acá no era así, acá se distribuían en el Congreso las tierras y después salían a venderlas y a arrendarlas y que lo trabajen otros. Y Previs describió todo esto con perfecta honestidad y les decía: a ustedes les va a ir bien, a nosotros no. ¿Por qué traigo esto? Más allá de que tengo una enorme admiración por Raúl Previs, a quien conocí muchísimo, especialmente cuando trabajaba junto con Raúl Alfonsín ahí en su oficina del Banco Central, salíamos a almorzar seguido. Porque no quiero que crean, siguiendo la idea del desafío que puede ser bueno, no quiero que crean que la Argentina fue un gran país hace 100 años. Fuimos un país estadísticamente rico, como lo fue Arabia Saudita en los 70, pero no éramos un país desarrollado. No teníamos ni las instituciones, ni la cultura, ni la clase dirigente de un país desarrollado. Entonces, no tengamos esa frustración de haber sido y ya no ser. Los problemas que arrastramos hoy tienen larga data, muy larga data. No voy a ponerme a discutir si son 100 años, si son 75 y le echo la culpa al peronismo, o si dio 50 y le echo la culpa a otro. No quiero entrar en ese debate. Pero nuestros problemas tienen larga data. En los años 90 me tocó el privilegio de ser invitado por Rudi Dornbusch, un muy conocido economista alemán, a pasar unos meses ahí en Boston. Y me acuerdo que él definía la Argentina, que conocía muy bien, decía: Argentina, dirigentes sindicales ingleses, vale decir poderosos, y pagadores de impuestos italianos, quiere decir muy malos pagadores. Así no funciona. Así decía Rudi Dornbusch. O sea, y era en el año 90, o sea, hace más de 30 años, también tenía esta definición. ¿Qué quiero decir? Tengamos la actitud que los problemas nuestros no son producto de lo que pasó con el dólar en los últimos 3 años, ni de la inflación de los últimos 10. Arrastramos problemas estructurales desde hace muchas décadas. Problemas que tienen que ver con que no hemos sido suficientemente productivos, con no defendimos la productividad y el trabajo como debía hacerse, donde confundimos muchas veces el populismo con combatir la pobreza, donde realmente confundimos el tener un Estado grande con un Estado eficiente. Entonces, todas estas cuestiones nos han llevado a un deterioro, a una baja productividad y problemas que va a costar mucho resolver. Y tenemos que tener la actitud de decir: estamos cruzados por problemas que por un lado son económicos, por otro lado son sociales, la pobreza, y por otro lado son políticos. Por eso yo decía en esa reunión de Santa Fe hace varios meses: no dejemos que las decisiones de los planes de gobierno caigan en manos exclusivas de los economistas, porque no tenemos fundamentalmente o exclusivamente un problema económico, tenemos también un problema social. En el 2001 teníamos un problema económico, que de repente los mercados devaluaron el 300%, la pobreza subió de 10 puntos y después siguieron unos años de crecimiento. Hoy eso no se puede repetir. Si la pobreza llegase a subir 10 puntos, no se va a poder caminar por la calle. Es insoportable la idea de una maxi devaluación que de repente mande otro 10% de la población abajo de la línea de pobreza. Tenemos que pensar, los economistas y los políticos, con mucha imaginación, cómo alentar el trabajo y la producción sin partir de una reducción del salario real, como se hizo tantas veces en Argentina, de la mano de una maxi devaluación. Tenemos que realmente exprimir nuestros cerebros para encontrar una salida alternativa. Ya no está en discusión que hace falta un ajuste. Yo creo que sin ninguna duda hace falta un ajuste de las cuentas públicas, por más que
Si me pongo en político no usaría esa palabra porque es mal vista, pero ya dije que no me importa mucho el ser políticamente correcto. Es inevitable. Si no lo hace el que está en la conducción del gobierno, lo va a hacer el mercado como lo hizo en el 2001. Esa no es la pregunta. La pregunta es quién lo paga. Siempre en la Argentina lo pagó a los que menos tienen, sufriendo los impactos de una maxi devaluación. Así fue la convertibilidad, así fue la tablita, así fue cada instancia donde se parte de un aumento del tipo de cambio, se tira abajo el salario real, las jubilaciones, y entonces ahí las cosas parecen ser rentables, la gente invierte y empieza un periodo de hambre. Esta vez ese camino para mí, no voy a decir que es imposible, pero es muy riesgoso. Los ánimos están caldeados, la violencia social está a la vuelta de la esquina, puede pasar muchas cosas y estemos hablando en otros términos en cualquier circunstancia. Entonces yo lo que creo es que hay que elaborar las soluciones económicas y sociales que incluyan soluciones políticas para poder transitar un reordenamiento de la Argentina sin que quienes paguen la cuenta sean siempre los mismos. Este es el desafío, esto es lo que tenemos que imaginar entre todos y conseguir sustento entre todos. La situación exige explorar algunos debates que están todos los días en televisión y que yo voy a sintetizar en fundamentalmente dos muy obvios. Lo que yo considero falsos dilemas. El primero es shock o gradualismo. Se pasan los economistas hablando si hay que hacer shock o hay que hacer gradualismo. Los que hemos estado en el terreno de las decisiones sabemos que uno hace lo que puede y no se pone a preguntar la noche anterior si estoy haciendo shock o estoy haciendo gradualismo. Yo escribí algo defendiendo el gradualismo hace muchos años, en enero del 2017, y definía gradualismo como ir tan rápido como te permita la situación política. Decir que vas a ir más rápido de lo que te permita la situación política es decir que vas a retroceder, que vas a chocar. Muchos de los gobiernos que han caído, muchos de los planes que han caído, fueron shocks que no fueron aceptados por la política o que generaron una reacción tal que inmediatamente se recambia el equipo. Yo le decía otro día a un grupo de economistas que estaban viendo ahí a ver cuáles serían las primeras medidas, y por ahí le digo yo, hay shock 1, shock 2, shock 3, ¿qué quiere decir? Y hay uno que llega, hace un shock, le va mal, lo echan, pero quedan ciertas cosas, después viene otro equipo. Esto también puede ser. Yo he participado de equipos que fueron tropa de desembarco preparando el terreno para otro. Me tocó en el 89 hacerlo y éramos conscientes que estábamos haciendo eso. Y Remes le tocó preparar el terreno para la baña. ¿Y dónde está el shock y dónde está el gradualismo? No existe tal división, es teórica la división de shock y gradualismo. Se hace lo que se puede, lo más rápido que se puede, pero sí se puede. Entonces, lo que es muy importante es crear los consensos para que se pueda lo más posible. Pero no se trata de hacer más de lo que es posible, porque en ese caso seguramente vas a estar retrocediendo y vamos a entrar en otra espiral de empobrecimiento y de conflicto social. Y el otro dilema que encuentro que es ridículo es esta discusión si más Estado o menos Estado. Les tiro algunos números. La zona del euro, o sea, en la Argentina el gasto público sobre el Producto Bruto es el 43%. En el 2002, después de los ajustes, era el 19%. En 15 años, hasta el 2015, en 12 años, pasó del 19 al 40%. Macri lo bajó del 40-41 al 38%. Y ahora pasó del 38 al 43. Pandemia mediante, estamos en. Uno dirá, bueno, sí, si estábamos en el 20, sí, pero la zona del euro tiene un gasto público del 52%. Francia tiene el 59%.
Estados Unidos el 44, tenía siempre bajo de 30 y ahora ya tiene el 44. Israel el 42, Japón el 47. Menos de 40, muy pocos países. Australia, Corea, Suiza y la India tiene el 15, pero los que hemos ido a la India sabemos lo que es la India, no se parece en nada al mundo moderno. ¿Qué quiere decir? No nos enamoremos del número del 43 y si hay que bajarlo al 39. Si a mí me dicen, sí, yo creo que hay que bajarlo al 30 y pico, pero no pasa por ahí. Pasa por entender que la reina de Inglaterra, que se murió hace 60 días, se atendía en los hospitales públicos, NHS. Pasa por entender que los hijos del rey de Noruega van a la escuela pública. Pasa por entender que a nadie en los países que tienen estos niveles de gasto público se le ocurre tener un seguridad en planta baja o un barrio cerrado vigilado. Entonces el tema no pasa por el tamaño del gasto público, sino por la calidad de los servicios públicos que se ofrecen. Si en el 43% de gasto tuviésemos una educación pública, que yo llegué a tenerla, yo fui al colegio Mariano Acosta, un colegio público, y era una maravilla. Después me mandaron a un colegio privado para que aprenda inglés, y lo que yo había estudiado de matemáticas y español me permitió estar 2 años sin estudiar en el colegio privado, porque el nivel del colegio público era muchísimo mayor. O sea, tenemos que recuperar una escuela pública, recuperar una salud pública, recuperar una justicia que funcione, recuperar una seguridad que funcione. Entonces, yo lo que planteo es que la discusión no es más Estado contra menos Estado, sino mejor Estado. Lenin, que lo cito por todo lo que esto significa, decía: la eficiencia no es un valor burgués, porque se discutía en el Soviet si esto de estar fijándose en la eficiencia era del mundo capitalista y él decía: la eficiencia no es un valor burgués, es un valor eficiente. Hacer las cosas bien no tiene ideología, y hay una enorme diferencia entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. Entonces yo creo que acá el tema que nos tenemos que centrar, los que estamos en la gestión, celebro tu libro sobre la gestión y poner el énfasis en eso, es la gestión. Puede ser buena o puede ser mala, y no me alcanza el discurso de inauguración de una gestión para saber qué piensa ideológicamente. No, el día a día, el ver cómo se están haciendo las cosas, en tomar a la gente preparada. Estar en contra de la meritocracia es una estupidez. ¿Cómo no vamos a valorar el mérito de los que hacen bien las cosas? Por supuesto que tenemos que luchar por la igualdad de oportunidades, para que todos puedan hacer bien las cosas. Pero no se trata de más o menos Estado, se trata de un mejor Estado. Ya sea a las aerolíneas, los bancos nacionales, los servicios de salud, los servicios de educación, los servicios de seguridad, los servicios de justicia. Sentirnos que el Estado nos provee servicios a cambio de eso, y nosotros mandemos a nuestros chicos a las escuelas públicas, tengamos confianza en los hospitales públicos, confiemos en la seguridad pública y no tengamos que estar, además de todo lo que pagamos de impuestos, para bancar ese 43%, teniendo que pagar colegio privado, prepaga privada y hasta policía privado en algunos casos. Esto es lo que yo creo que es el desafío de la política. Por eso estoy sacándole mística. No es un debate ideológico, es un debate de gestión. Es quién es el mejor capacitado para gestionar estas cosas. Por eso a mí me gusta que en el mundo sajón no se habla del gobierno de fulano, se habla de la administración de fulano, de la administración Kennedy o de la administración Nixon. ¿Por qué? Porque es la gestión lo que se valora. Tuve la suerte un día de poder charlar con Tony Blair hace muchos años, y yo le pregunté: ¿cuánta gente llevaste a la calle, al número 10 de la calle Downing, ahí donde está el gobierno? ¿Saben cuánto me contestó? Lo puedo dejar toda la noche adivinando y ninguno se va a acercar. 147 personas. Cuando ganó su partido, que reemplazaba a otro, fueron 147 conservadores al gobierno. 147. Acá son miles los que cambian. La burocracia fue la misma.
Entonces nos asusta el 59% de gasto público de Francia, pero todos los puestos del gobierno, casi todos, son burócratas preparados y entrenados para esa gestión, y los que cambian son muy poquitos. Y por eso hay continuidad, y por eso hay eficiencia. Estos son los temas que yo creo que son los verdaderos desafíos de Argentina, y a esos desafíos tenemos que llegar a un acuerdo, que yo lo llamo multipartidario y plurianual, porque para mí tiene que ser un acuerdo de muchos, no necesariamente una alianza de los partidos. Estoy hablando de un acuerdo, de sentarnos, encerrarnos 3 días y lograr que los principales dirigentes, quizás exceptuando los extremos, pero de los que yo, cuando se votó el acuerdo con el fondo allá en marzo, escribí un artículo que no publiqué porque estaba en esa etapa donde escribía pero no publicaba, le puse un nuevo centro. Para mí, los votos que aprobaron ese acuerdo con el fondo de marzo, donde no votaron algunos de la extrema derecha y otros de la extrema, digamos, izquierda o kirchnerismo, pero hubo un nuevo centro. Para mí eso fue un antes y un después, porque fue una demostración que ante una situación crítica prevaleció la sensatez y hubo una unidad para evitar el caos. Yo creo que eso fue una señal muy importante. Lo mismo se podría decir del presupuesto votado hace poco. Hay una responsabilidad por evitar caer en estos extremos. Para mí está ahí la situación. Más allá que después disputemos, etc. Pero la Argentina necesita en los próximos 30 años un centro, que a veces sea centro-izquierda, a veces puede ser más centro-derecha, pero un centro de casi todos, yo diría casi todos juntos, como para mezclar un poco las cosas, que en la gestión nos pongamos de acuerdo sobre cosas básicas que no tienen que ver con la ideología, sino tienen que ver con los servicios públicos que le damos a la ciudadanía. Esto para mí es el desafío de los próximos meses, que tendamos puentes, que superemos esta grieta, facilitando puentes para discutir de estos temas. Después siempre habrá las ganas de pelearse por otras cuestiones, pero tender puentes para discutir de estas cosas. No hace muchos meses, lamentablemente es un ejemplo de un correligionario que voy a dar. Lamentablemente alguien propuso la dolarización, ¿no es cierto?, en el Congreso de la Nación. Y yo pensaba, este diputado propone la dolarización, y en su cabeza debe estar la idea, que está en muchos, de que si se dolariza, no puedes gastar más de lo que tenés. Y si no puedes gastar más de lo que tenés que aceptar. Pero yo digo, este señor se rasca la oreja derecha con la mano izquierda. Porque enfrente de él, en las 12 sesiones que hubo un conjunto de música, es así, ¿no es cierto?, que toca el himno. Son 6 músicos que tocan el himno. No usan una videocasetera o un cassette. O sea, si hubiera tenido una idea de ajuste, lo tenía a la vista. Es decir, reemplacemos a estos 6 señores que cobran 13 sueldos por año por tocar 10 veces el himno por un disco, y es más eficiente. Sin embargo, habla de dolarización, o sea, vamos a lo más complicado para solucionar lo que tenemos a la vista. No, pasa por solucionar lo que tenés a la vista. Si no tenés el poder político de poder decir qué gasto es eficiente y qué gasto no lo es, si no sos capaz de discutir en el presupuesto, este gasto no va, este gasto no va, esto lo tengo que revisar, el subsidio a Tierra del Fuego se va bajando gradualmente en 10 años, y si no, o sea, pasa por ahí, no pasa por soluciones mágicas. Esas soluciones mágicas te llevan a hacer forzadamente lo que no te animás a hacer por derecha. No, no lo vas a hacer, va a volar por los aires. Entonces, yo lo que entiendo es que nuestro desafío, vuelvo a la palabra inicial de la charla, es tener la sensatez para distinguir cuáles son los gastos que tenemos que hacer y hacerlos bien y ofrecer servicios a la ciudadanía en función de lo que le corresponde a un Estado que tiene un gasto público del 40 y pico %
Es un Estado importante, no es el 20%, entonces ya no nos importa, es el 40 y pico, tampoco es el 60%, pero tenemos que tener un gasto público que sea menos redistributivo, te cobro a este y le entrego a aquel, y más de ofrecer servicios a cambio de los impuestos. La mayoría de nuestros impuestos van a ser simplemente repartidos a otros, sean empleados públicos, sean jubilados, o sean planes, o sean subsidios. Es tomarle a uno y darle a otro, en lugar de ser el pago por una cantidad de servicios de alta calidad que nos tiene que dar el Estado. Esta es la esencia del desafío que enfrenta la Argentina: ofrecer servicios de calidad, insisto, de educación, de vivienda, de salud, de seguridad, de justicia. Sentimos que todas estas cosas hoy se imparten de una manera deficiente. Bueno, esto es lo que realmente nos empobrece, porque si como ciudadanos tenemos que contratar afuera la educación, la seguridad, etcétera, al final tenemos una baja de productividad porque estamos, como en una familia o en una empresa, sacando recursos donde rinden mucho para ponerlos donde rinden poco. No hay que haber pasado por un curso de economía para entender que si yo agarro los recursos y los pongo donde menos rinden, me voy a empobrecer. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Estamos poniendo muchos recursos en quienes lo manejan mal. No es que lo manejan de izquierda o derecha, lo manejan mal. Y el mal va, como decía Lenin, más allá de la psicología. Y esto creo que tenemos que hablar de estas cosas poco atractivas. Yo sé que muchos otros políticos se enamoran de otras palabras, pero tenemos que entender que la política es administración de recursos públicos. Y entrando ya en lo que yo considero que es la conclusión de esto, como dije, arrastramos problemas estructurales desde hace décadas y que están en la base de la inflación y de la pobreza. La inflación y la pobreza son consecuencias de esto. Si nosotros ponemos recursos donde menos rinden y mantenemos nuestro nivel de demandas de vivir bien como sociedad, y fulano tiene derecho y el otro tiene derecho, etc., pero no ajustamos esos derechos a la realidad de los recursos, lo que tenemos es la inflación. Yo tenía un gran profesor de economía, Carlos Moyano Llerena, que te explicaba la inflación de una manera muy sencilla y no aparecía la palabra moneda. La inflación es una mesa con 5 personas que piden pizza y cada uno quiere una cuarta parte de la pizza. No alcanza. Esa es la esencia de la inflación. Una sociedad que demanda más recursos de los que hay disponibles. Entonces, al primero le hacen creer que le están dando una cuarta parte. Cuando va por el quinto, el primero que recibió un pedazo que es menos que el cuarto dice: que a mí me embromaron, no me dieron lo que. Entonces, infla la pizza. Esa es la inflación. Entonces, la inflación y la pobreza es la consecuencia de todos estos problemas, no es la causa del problema. Por eso le digo a mis colegas economistas: no me vengan con soluciones a la inflación si no me solucionan el tamaño de la pizza. Porque o convencés a los 5 que pueden tener solamente una quinta parte, o agrandás la pizza. Entonces, no pasa por la moneda, es la forma que se convalida la inflación, pero no es que el Banco Central es el culpable de la inflación. Decir que el Banco Central es el culpable de la inflación, como uno oye decir todo el tiempo en televisión, es como decir: yo te arreglo el déficit de aerolíneas, que es $700 millones al año, con un solo tipo. Cambio el tesorero, le digo: si no cobras, no pagás. ¿Qué duda cabe? Que desaparece el déficit de aerolíneas. Si el tipo no cobra, no paga. Ahora, también es cierto que no van a volar los aviones, no van a comprar combustible, no se le van a ir los pilotos, no va a funcionar. Pero el Banco Central es el tesorero. El problema está en el tesoro, no en quien paga. ¿Cómo se hace para dejar de pagar si es que alguien compró? Esto es elemental. Hacienda compra algo, contrata algo, trae ciertas obligaciones y el central tiene que pagarlos si que no alcanzan los impuestos, si no,
quiebra el Estado. Entonces, tengo el corazoncito de ex banquero central para decir, el problema no es del central, es del Tesoro, es de Hacienda. Entonces, no pasan por ahí esas soluciones mágicas, dejémoslas de lado. Terminemos con las soluciones mágicas que generan tanta enamoramiento. Qué fácil que era. No era así. La dolarización tampoco. Hablan de los países que han dolarizado con éxito. Todos tienen una situación que la Argentina no tiene. El Estado es exportador. Panamá exporta peajes del canal. Ecuador exporta petróleo, Venezuela, que se está dolarizando, exporta petróleo. No hay otros ejemplos. Entonces la Argentina siempre ha estado condicionada porque decimos, tenemos los dólares del campo. No, los dólares del campo no los tenemos, son de los productores. Y lo que necesita el Estado es superávit fiscal para comprarlos si los quiere. Si los compra con emisión monetaria, genera inflación. Entonces los dólares no son del Estado, son de los privados. Pero este es la gran... Siempre se habló de la deuda externa. El problema de la deuda era el déficit, no la deuda. Entonces, estos son los temas que yo creo que tienen que entender, si voy terminando repasando lo que yo creo que son los capítulos que tendría que tener este acuerdo. Pero insisto, no hay soluciones mágicas, ni monetarias, ni cambiarias, ni me atrevería a decir algo que no decía hasta hace pocos años, ni siquiera las fiscales. Porque si se arregla la situación fiscal sobre la base de más impuestos o la base de menos gastos, pero insostenible, esas soluciones no son duraderas. Tenemos que ir a discutir las reglas para hacer de la Argentina un país que realmente esté a favor de la producción, de la productividad, de la cultura del trabajo y de la austeridad. Y entender que si alguna vez fuimos ricos, o más ricos, era porque vinieron 3 millones de personas, la misma cantidad de habitantes que había, entre 14 y 40 años la mayoría, a trabajar. 7 días a la semana, incluidos mis abuelos. Y eso es lo que marcó la diferencia. Y esto es único. Entonces, no nos confundamos con otras temas. Yo creo entonces que el desafío es preparar las condiciones para generar más y mejor empleo, contribuir con más recursos fiscales, más exportaciones y un crecimiento más equilibrado geográficamente. Yo me peleaba anoche, que participé de una comida esta del Poder Ciudadano, y había unos defensores de la Argentina agropecuaria, ahí de la provincia de Buenos Aires, y que suelen decir, exagerando, yo también pertenezco a ese sector, decir, bueno, no, pero si nosotros no estuviésemos en Argentina seríamos tan ricos como los alemanes. No es así. Esos sectores se benefician de expulsar el exceso de población, y donde había 10 trabajadores cada 1000 hectáreas, hoy hay un trabajador cada 1000 hectáreas. Y los sectores urbanos industriales absorben ese exceso de población. Esto no lo puede hacer Alemania. Y además generarían tal superávit comercial, porque solo exportan, que el tipo de cambio estaría tremendamente apreciado. Entonces serían carísimos. Entonces no es tan sencilla la discusión. Pero por eso tenemos que tener un crecimiento geográficamente equilibrado. Y terminar con esta Argentina que expulsa población hacia los cordones urbanos. Esto hay que terminarlo, esto hay que entenderlo. Discusión de Diamant, Marcelo Diamant, 50 años atrás. Tenemos que también tener de la mano de una apertura económica, un aumento de la producción, basándonos, en esto no quiero ser categórico, en el complejo agroindustrial. Yo le decía a los vecinos de ustedes, a los santafesinos hace muchos años, no estén orgullosos de los barcos de soja que salen de los puertos santafesinos. Tendrían que salir barcos de quesos, barcos de carne, barcos de la soja transformadas en productos. La Argentina exporta la soja sin procesar, yo llamo sin procesar tanto al poroto, a la harina como el aceite, porque es mínimo procesamiento.
el 98% de la soja. Este número en Brasil es 75% y en Estados Unidos es 48%. Quiere decir que en Estados Unidos la mitad de la producción de soja sale transformada en otros alimentos. Ahí estamos dejando de generar enormes sueldos y empleos. Entonces tenemos que tener una política para el crecimiento agroindustrial. Si alguna vez fuimos el granero del mundo, ahora tenemos que ofrecer alimentos procesados. Yo tengo alguna experiencia en esto y de haber exportado dulce de leche, de otros productos, y es toda una cadena de decisiones de cosas que la pueden hacer más fácil o más difíciles. En la Argentina es muy difícil poner una planta agroindustrial. Yo siempre he repetido, de haber sabido cuando hice la salamandra, que el SENASA me iba a pedir todo lo que yo no lo hubiera hecho. Siempre cuento que tuve la suerte, porque fue suerte, de que mi primera producción fue de exportación, porque me la pidió Francis Mallmann para llevar a la Expo Sevilla cuando fue en 1992. Y además gané un premio. La primera producción que hice de Sevilla. Y cuando vinieron los del SENASA a aprobarme el embarque, me dijeron, no, pero acá no hay baño de mujeres. Digo, ¿qué baño de mujeres? Tengo 4 hombres trabajando. No, tenés que tener baño de mujeres, con vestuario de mujeres y circuito distinto, aunque no tenga mujeres. Yo lo hice, pero la verdad, de haberlo sabido, no me hubiera metido en ese día. O sea, es así de ridículo. Las reglas del SENASA están dibujadas por las grandes empresas para que no aparezcan pequeñas empresas a competir con ellas. Se los digo porque conozco de lo que hablo. Es así de absurdo. Las condiciones de seguridad que tenemos en nuestras plantas lácteas no la tienen ni en Inglaterra. Ahí, si sos pyme, te permiten hacerlo como quieras, porque saben que si sos pyme vas a cuidar el tema. Por eso he sido un fanático defensor de las pymes y de los microemprendimientos, y me di el gusto, siendo presidente del Banco Nación, de dar más de 60.000 créditos a microemprendedores, donde no le preguntábamos si pagaban impuestos ni nada, y los hacíamos visitar por funcionarios del banco que se sacaban la corbata o el uniforme para ir a visitarlos, porque sabíamos que esta gente no iba al banco. Y hicimos una competencia para que cada empleado del banco, había 18.000 empleados en el banco, incluyéndome a mí y a mi secretaria, saliésemos a la calle a buscar un candidato de un microcrédito. Y durante 90 días conseguimos cumplir esa meta y elevamos en 18.000 la cantidad de créditos que dimos. Hace poco, al carnicero musulmán que yo le presté en el barrio de Villa Crespo para comprar una cámara, me llamó y me dice, ya cancelé el préstamo, gracias a vos he duplicado el tamaño de mi carnicería. Todos tuvimos que salir. Mi secretario dice, yo no conozco a nadie, alguien tenés que conocer, dice, que busque para cambiar la mentalidad del banco. ¿Por qué? Porque están en la generación de microemprendedores el empleo. Muchos de esos van a fracasar, pero muchos van a transformarse en pymes y en empresas medianas y en empresas grandes. Tenemos que salir a buscar a la señora que sabe hacer ravioles o al señor que sabe hacer ravioles y decirle, los haces muy bien, ¿por qué no te compras una máquina si multiplicás por 10 tu producción? Al de la gomería que puede incorporar la máquina para procesar el triple de gomas o de cubiertas que si no la tiene. Salir ahí está el tema, esa es la gestión que tenemos que hacer, ir a buscar a la gente para que desarrolle sus habilidades. Recorrí el país escuchando los cuentos más insólitos de los negocios que crecieron a partir de que el Banco Nación saliera a buscar a todo esto con un cambio de cultura del banco. Esto creo que es muy importante. Tenemos que tener la convicción de a esta gente no se le puede pedir que pague impuestos. A los 6 meses que le vaya bien, le decimos, ¿por qué no te formalizas? Pero al comienzo, y el Banco Central en esa época respondió muy bien porque desreguló, hoy se volvió a poner, pero en ese momento se eliminó la obligación de los tomadores de crédito de presentar sus declaraciones impositivas. Era una arbitrariedad de los bancos el pedirlo. El Banco Nación no lo pedía. O sea, podías no pagar impuestos e igual recibir un crédito de declaración. Esto creo que son temas centrales, pero quiero decir, el camino de generación de empleo no pasa por políticas grandilocuentes, pasa por cosas elementales, simples, fáciles de hacer y de crear una cultura de la gestión.
Dije al pasar que tenemos que abrir la economía. La Argentina, yo me quejé de los 90 de tres cosas. Me quejé del 1 a 1, tengo el triste mérito de haber demorado la convertibilidad 2 años, porque no la aceptaba. La reforma previsional fue un desastre, fue hecha de martes a un miércoles, lo que cualquier país hubiera tomado 15 años para hacerla, y por eso fracasó. Y la tercera fracaso fue haber hecho del Mercosur una unión aduanera. La gente de Cancillería me odia porque yo repito esto. Fue una estupidez hacer una unión aduanera. Unión aduanera te obliga a tener un arancel externo común. Por eso el Mercosur es la zona menos abierta del planeta, la más cerrada, la que menos comercio ha generado. Se compara con la Unión Europea. Una vez estábamos hablando de esto y yo dije en un auditorio como este, en Europa, que la Unión Europea había tenido 30 años de negociaciones antes de ser una unión aduanera, desde el Acuerdo de Roma de 1960 hasta 1990. Y un italiano, que era representante de la comunidad, murió hace algunos años, me dijo, 30 años de negociaciones y 300 años de guerra. Y me hizo ver que la Unión Europea no se hizo para negociar, se hizo para evitar la Tercera Guerra Europea. Entonces, ¿por qué nos iba a ir bien con Brasil? Entonces ahora todos se agarran la cabeza diciendo que fue un fracaso el Mercosur. Sí, porque pegamos el salto a la Unión Aduanera, tendríamos que haber sido un tratado de libre comercio. Lo que piden los uruguayos tienen razón, que cada país ponga el arancel externo que quiera y que tengamos un arancel bajo entre nosotros, pero hacia afuera cada país decida hacerlo. Si fuese así, la Argentina habría cerrado un acuerdo con la Unión Europea hace años y estaríamos pudiendo exportar nuestro dulce de leche y nuestras carnes sin aranceles, porque no nos dejan entrar el dulce de leche, porque Brasil no le deja entrar los bancos. Entonces la Unión Europea le dice, si no me abren los bancos de Brasil, no acepto el dulce de leche argentino. Estoy exagerando, pero la conclusión es esa. Porque el dulce de leche, que de esto entiendo, paga 100% de arancel para entrar en Europa. ¿Por qué? Porque no aceptamos en Brasil la banca europea. Entonces, nosotros en esto de tener que ponernos de acuerdo con Brasil para ir a negociar, perdemos por partida doble. Perdemos en la discusión con Brasil, Brasil nos impone sus prioridades y después perdemos en la discusión con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tenemos esto de tener el mismo arancel externo común. Entonces, yo creo que tenemos que sentarnos y decir, no nos convendrá a tener un TLC, un Tratado de Libre Comercio. Si tuviésemos un Tratado de Libre Comercio, Chile estaría dentro, de hace 20 años estaría dentro, y habríamos podido tener una exposición ordenada, racional a la competencia internacional. Exportar más e importar más, porque uno no exporta más solamente para tener su país, exporta más para importar más. Y eso nos hubiera definido un perfil donde tendríamos ventajas en toda la agroindustria, donde tendríamos ventaja en todo el turismo, en toda la industria del conocimiento, en todas las energías renovables. Tenemos que entender que abrir la economía sensatamente, gradualmente, con políticas coherentes, es también algo que tenemos que sentarnos a discutir y no ser esclavos de los proteccionismos, de muchos de los que se rasgan la vestidura, que están a favor de la estabilidad, pero no están dispuestos a abrir su economía. No quiero llevar mucho más tiempo, pero creo que apertura, un acuerdo para aumentar la eficiencia del gasto público en 10 años, gradualmente, para mejorar los servicios de educación, vivienda, salud, el combate al narcotráfico, todos estos temas, también el combate al narcotráfico y la ayuda al adicto, de la mano. Pero estos son políticas de Estado que tenemos que lograr consenso, porque son cosas que tenemos que impulsar por mucho tiempo. Y por supuesto, generar empleo a través de la desregulación de todas las normas que hoy impiden el surgimiento de las microempresas y de las pymes. Desregular. No podemos tener tantas regulaciones y tanta burocracia que vive de esas regulaciones. Esto creo que tenemos muchísimo que aprender de otros países. Esto creo que son entonces los desafíos. Si quieren después me refiero un poco a la situación económica actual, porque como eso cambia cada día, preferí no hablar tanto de eso, creo que es todo muy inestable, pero sí concentrarme en lo que dije. Estos desafíos, que los podemos resolver bien, resolver mal, que vienen de problemas de años, nos vamos décadas y décadas y encontramos estos problemas, y entendernos que para esto necesitamos un acuerdo amplio de los que están en el centro. Dejemos de lado las soluciones mágicas de la extrema derecha y las soluciones autoritarias del kirchnerismo, pero en el medio
hay un grupo de consenso que, así como votaron el acuerdo con el Fondo Monetario y votaron el presupuesto, pueden sentarse a discutir estas cuestiones, y eso es lo que nos va a permitir después poner un plan de estabilización a partir que hemos cambiado las prioridades y que hemos creado incentivos a la inversión, que el principal inversor sean los pueblos argentinos, que mantenemos 4 años de ahorro en el exterior, y tenemos que crear las condiciones para que esos recursos vuelvan y se inviertan productivamente. Y entonces ahí sí creo que podremos torcer esta tendencia a la decadencia y tener finalmente un país que nuestros hijos y nuestros nietos quieran quedarse a vivir en él. Muchas gracias. Muchas gracias.